Muy buenas noches, ¿cómo está? Mire, hablamos ayer de esto, antes de ayer, y lo que pasa es que tenemos que seguir hablando porque el tema, a mi juicio, es ineludible. Es la caída estrepitosa en las encuestas del gobierno, estrepitosa. La encuesta del CERC, del Centro de Estudio de la Realidad Contemporánea, señaló durante esta semana que el presidente de la República, el presidente Sebastián Piñera, es el peor evaluado de los últimos 20 años. Tuvo una caída de 12 puntos en esa encuesta, brutal. Y hoy día salió la encuesta de IMARC, que es una encuesta mensual, y ratifica lo que dice la encuesta del CERC. Una caída estrepitosa del presidente de la República, con una desaprobación gigante del 60%, una aprobación de solo el 31%. Fíjense que la desaprobación en los últimos 2 meses ha aumentado 11 puntos. La aprobación ha caído en 10 puntos. Analicemos las cifras, veamos, hay que escudriñar, ver qué es lo que está pasando y qué puede hacer el presidente, cuáles son las causas de todo esto. Porque en la oposición el asunto está igual o peor. Felipe Vergara es académico de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Andrés Bello y director del Magíster en Comunicación Política. Con él analizamos esta noche esta, yo diría, hecatombe del gobierno. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Tomás? Oye, gracias por estar con nosotros. Lo primero, ¿por qué una caída tan abrupta? Yo, ¿sabes lo que pasa? Lo veo y me da la impresión que es casi sin paracaídas. O sea, la velocidad no es la velocidad con paracaídas, sino caída libre. ¿Por qué? Además que falta un dato importante, es el peor evaluado posiblemente en los últimos 20 años, aunque hay 2 ejemplos comparables, el caso de Frey con la crisis asiática y el caso de Bachelet con el Transantiago, pero en crisis. En vez, el presidente Piñera está en periodo de bonanza económica. O sea, es más sorprendente que pese a que los indicadores económicos andan bien, la imagen, la credibilidad y la caída del presidente es, como tú lo planteas, casi caída libre. ¿Qué pasa con el presidente? Porque ¿sabes lo que pasa? Yo veo las cifras, a ver, empezamos a mirar. Si es por hombres, mujeres, parejo. La desaprobación es 60%, 59%, parejo. A ver, ¿dónde está el problema? Entonces, veamos por las edades. Da la impresión que entre 25 y 35 años, es general, es general, pero ahí se concentra. Pero si yo veo por grupo socioeconómico, uno dice, bueno, la gente rica, la gente que le va bien, hay auge económico, que le está yendo bien a esa gente, bueno, tendría que aprobar al presidente, ¿no es cierto? Pero resulta que la aprobación en el ABC1 es del 45%, ¿no? O sea, los ricos no están aprobando al presidente en su mayoría, 45%. Y en el C2, que la gente media alta, la clase media acomodada, ¿no es cierto? Pero si la aprobación es de 34 puntos, fíjate que en el C2, la caída de los últimos 2 meses, la aprobación del presidente Sebastián Piñera es de 14 puntos. O sea, en el C2, la gente acomodada, bien acomodada, la caída estrepitosa, están todos desilusionados. ¿Para qué decir más abajo? Claro. ¿Por qué? Bueno, el desglose, si lo viéramos de partida en lo que es el grupo ABC1, a mí me parece que ellos eligieron al presidente Piñera posiblemente como el mal menor. No es su candidato ideal, no es el representante del empresariado chileno, y mucha gente que uno conoce y que percibe en la población votó por Piñera porque naturalmente era el candidato de derecha, pero ellos hubieran preferido otro candidato. Y lo que finalmente lo levantaron fueron los grupos C2, C3 y D, que hoy día se ven más afectados porque pese a que las cifras económicas hoy día son muy buenas, la gente con ingresos menores siente que ese crecimiento del 7% no les llega a su bolsillo. Pero al C2 les debe estar llegando un poco. Algo le llegará al C2. A veces las realidades superan las percepciones. Y además, sumemos el tema del empleo. Estamos en definición de, como plantearían los economistas, de pleno empleo. Pero uno le pregunta a la gente, y los empleos son magros. Son precarios. Son precarios, entonces también molesta. La caída es parejita, ¿eh? La verdad es, entre hombres, mujeres, en grupos socioeconómicos más o menos la caída es parejita. Santiago regiones, si uno ve Santiago y otras regiones, en 2 meses la caída es exactamente igual, 11 puntos. O sea, es parejo entero. En los atributos, hay naturalmente atributos que caen en una enormidad, pero todos están cayendo, los atributos personales del presidente, también una enormidad. Entonces, ¿cómo se hace? Porque como que toda esta es una estantería que se está desmoronando entera. ¿Cómo la apuntala? Porque si se cae un pilar, uno lo puede apuntalar en política, el otro, cambiar un ministro, pero aquí hay que cambiarlo
¿Cómo lo hacen? ¿Qué se hace? Bueno, la verdad es que este es un arrastre que lleva 8 meses, de una caída que empezó de manera más paulatina y hoy día adquiere ribetes que llegan a ser sorprendentes y deberían asustar naturalmente, en este caso, al gobierno. ¿Se puede revertir? Me parece que sí. La presidenta Bachelet tuvo el mismo problema y lo logró revertir y terminar con 80%. Sin embargo, hay características que son diferenciadoras. La personalidad de la presidenta Bachelet en relación al carisma que presenta el presidente Piñera son totalmente antagónicos, y eso la gente lo percibe y lo nota. En ese sentido, la única forma posible de revertir esto es quizás que el presidente pueda empoderar más a sus ministros, que tenga ministros que tengan una mayor llegada con la población, que tenga un canal de comunicación más fluido y más eficiente con su gente, y de su gente hacia la sociedad. Hay un quiebre natural entre el gobierno y la sociedad. Ellos hablan de algo y la sociedad habla de otra cosa. Pero se puede hacer eso cuando, hay un estilo de administración en que está el presidente, entonces está al lado la señora María Luisa Abraham, que es la jefa de la asesoría política, y están las bilaterales. Entonces llega el ministro y está el presidente con un cuaderno y con su lápiz Bic. Entonces ahí escribiendo con su mano izquierda, y le empieza a interrogar al ministro como si fuera un niño, porque eso es lo que se comenta. Es un examen difícil, naturalmente que el ministro está un poco asustado frente a este presidente que lo interroga, le dice la cifra, etc. Bueno, y ese ministro como que sale quebrado psicológicamente, esto es periódico además, o sea, cada cierto tiempo, es un alumno. ¿Qué se va a empoderar cuando esa palabra que empezó a usarse bajo los tiempos de Bachelet? ¿Qué posibilidad tiene de empoderarse ese señor? ¿Tiene alguna posibilidad? Los que son técnicos, la verdad es que no. Pero ahí se cae naturalmente el principio de la nueva forma de gobernar. Ya se desmoronó en parte trayendo a ministros políticos que su traída fue de los pocos que crecieron las encuestas. Tanto Alamán como la ministra Matei fueron los que crecieron, porque son más políticos, tienen mejor manejo. No me atrevería a ver cómo se llevan en el ámbito interno, pero por último tienen una historia de amistades y enemistades con el presidente. Sin embargo, tendría que hacer un cambio muy macro, tendría que buscar fuerzas que sean representativas, y eso naturalmente le va a jugar un peso en contra claramente fuerte también. La encuesta SER dice lo siguiente, la de esta semana, la del Centro de Estudio de la Realidad Contemporánea, dice: desde que asumió la Coalición por el Cambio, hay poco o ningún cambio. Afirmación, 71%. O sea, la gente se prometió, la coalición se llamaba Coalición por el Cambio, después, no sé, le cambiaron nombre, pero ya, y resulta que el 71% dice no veo ningún cambio. Pero claro. Y la verdad es que uno empieza a analizar la reconstrucción, el Transantiago, Hidro Aysén, las vacaciones presidenciales, el primer presidente que sale fuera de Chile de vacaciones siendo presidente. La gente le empieza a molestar este tema. La educación, las uniones de hecha, la letra chica. La Concertación empezó a decir letra chica, y esa frasecita, letra chica, esas dos palabras fuertes, la tomaron parlamentarios de la coalición de gobierno, del oficialismo, dijeron, el presidente está con letra chica. Y la letra chica tiene cierta connotación, la de la trampa, sí, claro, la del engaño, la de la letra chica que no se ve, que pasa al asunto colado. Y resulta que como el presidente tiene un problema de credibilidad, porque lo tiene, bueno, resulta que la letra chica fue un misilazo bajo la línea de flotación. ¿Puede recuperarse de eso? Bueno, es la pregunta. Yo asumo que con cierto manejo. Él tiene los mejores marqueteros de Chile y puede conseguir también los mejores marqueteros a nivel americano y mundial. Tiene una inteligencia que le permitiría analizar este tipo de situaciones, pero tiene que tener el convencimiento de querer hacerlo. En la medida en que no esté dispuesto a ceder en alguno de sus postulados, naturalmente esto va a seguir en picada. Pero tiene los mejores marqueteros. A ver, ¿ha funcionado las comunicaciones del gobierno? No, funcionaron cuando era solo candidato. ¿Y después? Bastante. Los discursos del presidente, ya, hablemos de marketing. El discurso de un presidente es un acto de marketing, sí, de marketing político. Naturalmente. ¿Son buenos o son malos? Los discursos son débiles, sobre todo bueno, ¿y dónde están los buenos marqueteros? Es que una cosa es que existan los buenos marqueteros y otra es que el presidente esté dispuesto a escuchar los buenos marqueteros.
Ahí está la grande diferencia. Puede tenerlo, pero si no está dispuesto a escucharlo como lo escuchó en su campaña, hizo una campaña con una parafernalia comunicacional y comercial fuertísima, pero después se produce el quiebre y dicen, ¿saben qué? Ahora soy presidente y yo hago las cosas de esta manera, y esa manera no está resultando. La verdad es que hay que escuchar posiblemente a los asesores o a nuevos asesores. Quizás los asesores que hoy día lo recomiendan no son los idóneos, sus discursos son débiles. Cuando se sale del discurso salen naturalmente las piñericosas. La gente no le perdona a Piñera las piñericosas, como se les perdonaba a la presidenta Bachelet o a otros presidentes. Le molesta a la gente. La gente lo eligió para que administre y siente que no administra. Estaba dispuesto a perdonarle el no ser simpático, pero no está dispuesto a perdonarle que no solo no sea simpático, sino que también no cumpla los compromisos que a él le encomendaron. Entonces, voy a hacer una pregunta provocadora porque nos vamos a ir a la pausa. Una pregunta para que nos quedemos pensando, también los telespectadores. Algunos dijeron que este era el quinto gobierno de la Concertación, un poco en forma irónica. ¿Y no será que todas estas marchas que se ven en el país, esta insatisfacción muy generalizada, que además se demuestra en las encuestas, es justamente por eso? Porque la gente está en contra de un modelo y lo que la gente quiere es un cambio y que por lo tanto más eficiencia en el modelo tampoco lo quiere, y por eso en las encuestas la Concertación está en el suelo, y por eso en las encuestas también el gobierno está en el suelo, y que lo que quiere la gente no es la eficiencia mayor, sino un cambio radical, y que por lo tanto todo lo que hemos discutido durante la primera parte de este programa no sirve de nada, es una tontera y es otro el asunto. Hagamos un alto, volvemos en un instante.